Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, visionarios? Así ganaré dinero en esta empresa. Bueno, antes de empezar el informe semanal, si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida al canal de Visionario Bolsa. Yo soy Eloy Arcel, el creador del programa Visionario Bolsa, el curso donde enseño a la gente a ganar dinero en bolsa americana. Así que nada, si quieres profundizar un poquito más en esto de la bolsa, si estás empezando sobre todo y quieres aprender realmente cómo hacer para ganar dinero consistentemente, lo que te recomiendo es que hagas el curso de Visionarios, es totalmente online. Lo puedes hacer desde tu casa o donde quieras, y además, bueno, si te registras gratis en visionariosbolsa.com, donde pone ahí el botón amarillo de acceder ahora, bueno, te pedirá de que pongas tu nombre, apellido, email y demás, y te enviaré los 4 primeros vídeos gratis del curso Visionarios para que los puedas ver, para que los puedas probar y sobre todo puedas entender un poquito de qué va, ¿no? Vamos a hablar de análisis técnico, vamos a hablar de análisis fundamental, de psicología de trading, que también es súper importante, y por último vamos a hablar de cómo diseccionar la dificultad del mercado en 6 simples fases, de forma que empieces a entender un poquito mejor que en realidad la bolsa no es difícil, que en verdad es fácil, se puede ganar dinero fácilmente, simplemente tienes que saber los pasos que tienes que dar, digamos las fases que te puedan ayudar a diseccionar esta dificultad, y verás que en realidad es mucho más sencillo. Así que nada, nos vemos ahora en el informe semanal. Bueno, vamos con el informe semanal del día 12 de enero de 2020, primer informe semanal para mí del año, y bueno, en este segundo informe también semanal del año, pues bueno, las cosas están pintando bastante bien. Vamos a comentar un poquito lo que ha sucedido en la semana, cuáles son un poco las perspectivas que tenemos aquí desde Visionarios en cuanto a los índices, a los large caps, también lo que está pasando un poco con la cartera de Visionarios. También vamos a comentar una idea de inversión muy buena que precisamente acabo de encontrarme con ella y la quiero compartir con vosotros porque creo que tiene muchísimo potencial. Y como decía, bueno, por las redes sociales algunos de vosotros estabais comentando que, bueno, que nos pronunciáramos un poco en función de lo que estaba pasando con los misiles estos que se lanzaron sobre Irán y demás por parte de Estados Unidos. Y bueno, un poco hay muchos rumores, incluso se está comentando en YouTube, en gente que, bueno, youtubers y demás que comparten un poco su día a día y están hablando de una posible tercera guerra mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es gracioso porque al final pues, cada uno dice un poco lo que tiene en la cabeza y bueno, es curioso verlo, pero sí que queríamos comentar un poquito lo que está pasando y sobre todo cuál es la implicación que eso pueda tener en los mercados, que al final es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Y bueno, lo primero de todo decir es que, y esto para el que me sigue ya en varios informes semanales, sobre todo desde hace tiempo, lo habrá escuchado una vez, desde que yo llevo invirtiendo en bolsa, el año 2010, verano fue cuando empecé a meterme en este mundo, siempre ha habido alguna posible guerra, algún posible ataque de no sé qué, como que siempre hay un problema a la vuelta de la esquina en el cual pues el mercado parece ser como que está fijándose, ¿no? Y la resolución siempre es la misma. O sea, al final, si el mercado quiere subir y está sano, pues va a subir. Y si el mercado está flojo, pues bajará, independientemente de la noticia que sea. A veces que el mercado pues está fuerte y hay una noticia que pueda ser, por ejemplo, grave, ¿no? Como la que tuvimos en estos días de unos misiles, de un ataque, pues dices, ostras, uno parece ser que se tiene que asustar y vender y tal, pero luego el mercado, pues incluso en ocasiones parece ser que sea una oportunidad de compra, porque al final para institucionales, ¿no? Sobre todo, porque tienen la capacidad de comprar valores que, bueno, pues anteriormente estaban subiendo, y de repente el mercado con ese susto baja muchísimo, muchos inversores, sobre todo manos débiles, están vendiendo, pero al final del día acaba subiendo la bolsa, ¿no? Entonces cerramos el día en positivo. Entonces, claro, lo que uno entiende aquí es que no importa lo que pase al principio, sino cómo está cerrando el mercado, ¿no? Porque ese es realmente el veredicto que ha tomado a lo largo de la sesión de trading el mercado. Y bueno, en eso
en ese sentido es cuando uno aprende a ver que hay momentos en los cuales hay una noticia mala y el mercado está subiendo un montón, y hay noticias que es una tontería y a lo mejor el mercado está flojo porque simplemente está buscando la primera excusa que le viene para vender, ¿no? Y producirse ese efecto, digamos, desencadenante que acaba, pues, obviamente en una corrección. Y es así. Entonces, no importa lo que está pasando en los medios, sino cómo cierra el mercado, cuál es la reacción, dónde está el precio. El precio siempre es el rastro que deja el dinero. Si el precio empieza aquí y acaba aquí, entonces quiere decir que está entrando dinero. Y si está entrando dinero, obviamente eso es algo positivo para nosotros, independientemente del ruido de los medios, independientemente de lo que pase, porque al final no sabemos cuál va a ser la reacción final de todo esto. Nadie lo sabe. Pero el mercado, que es el conjunto de mentes pensantes y sobre todo el conjunto bueno, pues entes que van actuando e interactuando con esa realidad que nos converge a todos nosotros y van haciendo sus apuestas en el mercado, pues al final tiene un veredicto, tiene una verdad final, y es la que es, ¿no? Y ese es el precio. Entonces, no hay que preocuparse tanto por estas cosas, hay que siempre ver el bigger picture, hay que siempre ver lo que está pasando, y sobre todo, si vemos siempre el precio, si vemos el bigger picture, si vemos los gráficos, lo vamos a entender todo a la primera. Ya hemos hablado muchísimo de esto, cuando estábamos con las crisis de China, que, como digo, otra de las crisis que luego al final, ¿qué ha pasado? Absolutamente nada. Ya nadie está hablando de las tarifas de los tariffs de China y Estados Unidos. Si nos fijamos ahora, teníamos este descanso que hizo el mercado y otra vez nos hemos ido para arriba, y esto lo hemos ido comentando cada informe semanal. Obviamente, semana a semana teníamos nueva información que íbamos, digamos, compartiendo con vosotros y íbamos dando nuestro punto de vista, y ahora estamos otra vez en máximos históricos en el Nasdaq. Y esto se ha producido, no es que lo mejor de todo es que no es algo nuevo, que eso es lo que hace que precisamente pueda uno ganar consistentemente. La bolsa se mueve por psicología de masas y ley de oferta-demandas. Si podemos estudiar los gráficos del pasado, veremos que siempre es el mismo comportamiento, hasta que obviamente hay un cambio significativo, pero eso lo iremos viendo porque en un mes hay 21 22 días de trading, hay muchas oportunidades para tomar una decisión con calma, meditada, sin tener que pegar un pedazo de volantazo y no, o sea, esto coge tiempo para, digamos, producirse un top, producirse realmente debilidad en el mercado, y poco a poco lo iremos viendo cuando tengamos más stop loss, cuando las empresas que compremos no funcionen y salta el stop loss, empresas que teníamos en cartera empiezan a bajar, empiezan a cambiar la tendencia, empiezan a saltar también stop loss, y eso es lo que te va mandando un poco la señal de, oye, hay que empezar a rebajar marchas, hay que empezar a tocar un poco el freno, y automáticamente automáticamente el mercado será el que te vaya dejando fuera de juego y tú poco a poco pues irás quedándote en liquidez. Entonces, bueno, en este sentido yo no veo ningún tipo de problema, porque además si me aíslo en una isla desierta y solo veo lo que está haciendo el gráfico, yo pienso que la economía, ¿no? Pues la lógica sería que la economía va genial, que todo el mundo está feliz, que todos los políticos se llevan bien y que no hay ningún tipo de conflicto. ¿Por qué? Porque estoy viendo el mercado en máximos históricos. Si vemos, por ejemplo, vamos a tocar también el S&P, más de lo mismo, ¿no? Si vemos, por ejemplo, empresas como Apple, también en mensual, fijaos, descanso y máximos históricos. Google también está rompiendo a máximos históricos. A ver cuántas os pongo aquí. Fijaos, ¿ves? Todo esto es lo que comentábamos hace varios informes semanal, hace varios meses incluso. Este descanso que ahora recientemente ha roto nuevamente a máximos históricos por parte de Google, lo que indica es que después de haber consolidado 2 años, fijaos lo que está haciendo el valor, ¿no? En 2008, por ejemplo, subimos tras la crisis, descansamos, nos tiramos prácticamente 1, 2, 3 años descansando, subimos, otro año y medio descansando, después volvemos a subir, otro año entero descansando, volvemos a subir, 2 años tal, y ahora ¿qué toca? Pues toca otro año de seguramente subidas, probablemente nos vayamos a los $2.000 en Google, y otra vez seguramente que nos quedemos descansando pues otro año, o a lo mejor subimos 2 años y después tenemos otros 2 años de descanso, y eso es lo que marca
los ciclos económicos. Tener en cuenta que si hay que pensarlo siempre con lógica. Si Google se va de 1.400 a 2.000 dólares, estamos hablando de una revalorización de 600 dólares. 600 dólares en una empresa que vale 1.400, pues estamos hablando de alrededor de un poquito menos del 50%, ¿vale? 50% sería si valiese 1.200, ¿no? Por hacer un cálculo así rápido. Si vemos a lo que vale Google, vale 985 billones. O sea, si se va a revalorizar prácticamente un 40%, pues estamos aquí sacando los cálculos, ¿no? O sea, estamos hablando de 480 billones de dólares de revalorización. O sea, aquí dentro de un año y medio, a lo mejor pone 1.3 trillones de dólares, ¿no? O sea, y si todo ese dinero ha entrado en Google, ¿cuánto tiene que empezar a facturar Google para que se justifique ese precio, ¿no? Entonces, si tiene que empezar a facturar todo ese dinero, ¿cómo? O sea, ¿cuánto bien ha hecho a la sociedad? ¿Cuánto ha mejorado los estándares de vida de las personas? ¿Y por qué motivos, no? Entonces, eso indica que si los institucionales están comprando ahora, que lo están haciendo porque lo estamos viendo, la economía va a tener que sí o sí de alguna manera estar en mejora, ¿vale? Y no solo lo corroboramos con Google, lo estamos viendo también con Facebook, por ejemplo, que acaba de romper a máximos históricos. Lo mismo, tras una subida desde 2012-2013, tras una subida prácticamente en línea recta durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Más o menos, un descanso de 2 años con un pullback feo y tal, y ahora otra vez a máximos históricos, pues a lo mejor vemos a Facebook que se va a 400 dólares, ¿no? De 200, se hace un 100%, o se hace un 50%. Lo vemos otra vez aquí, 600 billones de dólares, o sea, nos vamos a ir a 900 o a 1200 billones de dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque Facebook, como decimos, no es solo la red social, es WhatsApp, es Messenger, es Oculus Rift, es Instagram. Instagram es una super red social que lo está haciendo genial, todo el mundo está enganchado a Instagram. ¿Qué más otras cosas estarán por ahí, digamos, gestándose, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, este tipo de análisis, no lo van a hacer en un periódico, no lo van a hacer en las noticias cuando te están diciendo la guerra de Irán y de Trump, y fíjate cómo lo que ha acabado ha caído la bolsa, y luego, no, o sea, no te están comentando eso. No te están comentando este tipo de análisis con lógica y con sentido común y que hasta un niño puede comprender. Lo que te están haciendo es meterte miedo. ¿Para qué? Para que tú, pues, estés comprando periódicos continuamente, estás consumiendo eso, porque al final el miedo vende, al final el miedo te tiene ahí ¿no? Atento a ver qué va a pasar, porque obviamente también estás teniendo miedo por tu propia vida, al final es eso, ¿no? Entonces, hay que siempre mirar el bigger picture, hay que siempre mirar lo que está pasando, y esto no es algo que lo hemos comentado en un informe de Semana Suelto, sino que en muchos, porque al final es lo que también nosotros nos da confianza para decir, oye, seguramente que el año próximo o los próximos meses van a estar fuertes, ¿no? Tesla, por ejemplo, otra de los empresones que lo está haciendo muy bien y que prácticamente ya está a nada de tocar 500 dólares, ¿no? También súper descanso. ¿Por qué? Porque Tesla, fijaos lo que va a facturar Tesla este año 2020, o sea, vamos a hacer 6.57 dólares por acción de EPS. Aquí van a empezar a aparecer muchos triples dígitos, y si no triples dígitos, doble dígito, pero muy muy alto, ¿vale? Y eso es en el EPS trimestral. La facturación también se va a disparar seguramente. ¿Por qué? Porque ya tienen todo la Gigafactory, ya tienen las empresas que han fabricado Tesla para producir también esa producción masiva de coches y poder hacer el supply, ¿no? La oferta al mundo de coches Tesla, sobre todo Model 3 y demás, que es el coche que va a democratizar el coche eléctrico, pues ya está disponible. O sea, eso cuando empieza a disparar coches va a empezar a producir y a un coste muy muy barato. En estos años, ¿qué ha pasado? ¿Por qué, a pesar de que Tesla, que no ganaba dinero, y que Elon Musk, que está un poco loco, que no sé qué, que no sé cuánto, bla, 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 ¿qué ha pasado en este periodo? Pues que el inversor ha dicho, me da igual, esta empresa es del futuro, esta empresa lo va a hacer perfecta, esta empresa puede ser la próxima
no sé, Apple o Amazon o Google, o sea, estamos hay que entender que hoy en día Elon Musk, por ejemplo, Jeff Bezos, etcétera, son personas que es como si invirtiésemos en Steve Jobs en su día, es como si invirtiésemos en Edison en su día, es como si invirtiésemos en Rockefeller o en todo este tipo de personalidades o de magnates industriales que realmente cambiaron el mundo con la invención el ferrocarril, ¿no? Eh, la creciente, ¿cómo diría? Cuando empezó, digamos, el acero a ser un material realmente usado en todas las fabricaciones y demás, o sea, que ya no era madera, que ya no eran otras cosas que eran un poco más, o sea, esa revolución industrial se está produciendo también aquí, lo que pasa es que es tecnológica, entonces todo eso nos da una oportunidad a nosotros increíble para, obviamente, ganar dinero, porque lo estamos viendo en nuestras narices. Lo que pasa es que si estamos perdiendo el tiempo mirando la tele, las malas noticias, sobre todo en España, ¿no? Con toda la tontería de que si el PSOE, que si Podemos, que eso son distracciones, y sobre todo también las guerras de otro lado, ¿no? Nos quitan el focus de lo que realmente importa. Y lo que realmente importa son nosotros mismos, nuestros seres queridos, los familiares, tener dinero para poder disfrutar de las cosas que realmente nos gustan, nos importan, y la bolsa es un método perfecto para poder revalorizar nuestro dinero y poder realmente, digamos, tener ese dinero para disfrutar y hacer lo que queramos, ¿no? Ser más libres financieramente. Y ahora tenemos una oportunidad increíble que cuando pasen 20 años diríamos, hostia, qué fácil era ganar dinero en Tesla, porque es que, o sea, invertí en Tesla en el momento en que no era nada, ¿no? Porque ahora ¿cuántos Teslas ves por la calle? ¿Uno cada semana? ¿O dos? Como mucho, ¿no? O si estás a lo mejor en una capital ves un poco más, pero no es una cosa... Y llegará un momento que el Tesla sea el coche del día a día. Y no solo serán los coches, sino también los autobuses y demás. Entonces, este bigger picture hay que tenerlo siempre. Siempre comento que estamos ante un super ciclo económico impulsado para la tecnología. Van a llegar 20, 30, 40 años en adelante. Cuando lleguen esos tiempos, veremos atrás y diremos, madre mía, YouTube estaba en pañales, madre mía, Instagram estaba en pañales, madre mía, la realidad virtual, la realidad aumentada eran industrias que prácticamente no estaban, la inteligencia artificial tampoco estaba, en la manera en que lo vamos a ver en ese momento. ¿Quién está invirtiendo mucho en inteligencia artificial? Google, Facebook, Amazon, Alibaba, Microsoft, IBM. ¿Cuántas acciones tienes de esas empresas? Probablemente pocas o ninguna. Entonces estás perdiendo tu tiempo, estás teniendo un costo de oportunidad. Tesla, lo mismo. Inteligencia, Oculus Rift, que pertenece a Facebook, es de realidad virtual. Las aplicaciones de realidad virtual son infinitas y se están haciendo más y más cada vez. Entonces, tienes la oportunidad de invertir hoy en día en estas empresas, ¿no? Si lo estás haciendo o no, pues ya depende de ti, pero mi obligación y además mi pasión es explicar esta lógica que existe aplastante y cómo obviamente uno puede ganar dinero. Entonces, nosotros tenemos este bigger picture y obviamente también con Visionarios encontramos aún empresas aún más específicas, aún más visionarias si cabe, que pueden, digamos, o en industrias quizá un poquito más pequeñas que pueden ser también empresas mucho más grandes en el futuro, como por ejemplo Shopify, SQ, bueno, y muchas otras, Peloton, que también hemos participado, o sea, o Looking Coffee, que ahora comentaremos también, o sea, empresas que son más pequeñas, pero que también tienen el potencial enorme de revalorizarse. Estas empresas, obviamente, es que es obvio, o sea, Amazon, Google y demás es ya... O sea, en tu cara te lo están diciendo, ¿no? Continuamente, incluso tú estás usando estos productos y quizá incluso amas estos productos porque te facilitan la vida muchísimo. Sin embargo, pues eso, no tienes esas acciones de esas empresas. Sin embargo, a lo mejor sí tienes acciones de Telefónica, de Santander y demás, porque bueno, dices que ganas por el dividendo y al final pues que no ibas ganando ni vas perdiendo, ¿no? Porque lo que se te ha devalorizado la empresa lo estás ganando con los dividendos, pero bueno, al final eso es una tontería. Y bueno, vamos entonces a comentar un poquito qué es lo que está pasando esta semana con nuestras empresas. Bueno, Billy, por ejemplo, como sabéis, seguramente vamos a poner el gráfico diario, entró esta semana, la verdad es que tenía muy buena pinta, mucho volumen y finalmente salió, así que bueno, no pasa nada porque sabemos que esto es el timing, que quizá no era el timing correcto, venía de muy abajo y bueno, pues
quizá cuando la empresa consolida un poquito más, se empieza, digamos, a hacer ese descanso que siempre es conveniente tenerlo cerca de máximos históricos, pues al final entiendes que hay una acumulación por parte de los institucionales que digamos están comprando silenciosamente, produciendo ese patrón bonito, ceñido idealmente, y después pues rompe a máximos históricos, ¿no? Entonces eso es lo que no ocurrió. Teníamos ahí una especie de consolidación, pero no se produjo. Finalmente tuvimos dos downgrades bastante feos y bueno, pues al final no tuvo fuelle la empresa como para sobrevivir. Pero, dicho esto, no pasa nada, como sabemos, es el timing, le pagamos ese stop loss de 5% y ya está. Lo que hay que hacer ahora es ver cómo sigue consolidando y ver si pues efectivamente vemos esta especie de descanso, ¿no? en esta zona aquí, empieza a consolidar y se termina de formar ese, bueno, podríamos decir handle del SML, y vemos que por fin pues, podamos romper a máximos históricos. No está muy bien pintado, pero bueno, entendéis lo que quiero decir seguramente. Una consolidación aquí es lo que estamos buscando para que se asiente un poco el precio en esos 22-23 dólares y bueno, finalmente pues podamos tener esa subida que vamos buscando. Así que bueno, eso es Billy esta semana. Doku, bueno, Doku ya empieza a ser un poquito aburrida, pero bueno, sabéis que estamos ahí, estamos haciendo esta bandera, digamos, alcista, un canal alcista infinito, y bueno, a ver si tenemos esa revolución que vamos buscando. No termina de llegar, pero bueno, inocente hasta que se pruebe lo contrario. Es una buena empresa, tiene buenos fundamentales, técnicamente pues está en máximos históricos, que casi todas las semanas tenemos ese toque a máximos históricos, aunque no tengamos esa explosión que vamos buscando, pero bueno, vamos a ver cómo se sigue comportando y bueno, sabemos que o saltará el stop loss o empezará a tirar. Bueno, DT también, esta semana fue cuando dio la entrada y bueno, no ha cerrado, digamos, en máximos históricos, pero bueno, vemos aquí, por ejemplo, que hubo ruidos, se acercó al stop loss y demás, pero bueno, tiene buena pinta, a ver si empezamos, si no quiere romper a máximos históricos, pues bueno, a ver si en esos 28-50 dólares empezamos a consolidar un poquito, sobre todo lo que es interesante siempre, lo que uno quiere ver como inversor es que no exista movimiento errático, no exista volatilidad por el hecho de existir, sino que sobre todo cuando está cerca del stop loss, porque entonces hay mucha indecisión, ¿no? Hay mucha gente comprando, mucha gente vendiendo, no se posiciona realmente el comprador o el vendedor, entonces no sabemos quién tiene las de ganar, y eso normalmente indica que bueno, en cualquier momento te puede saltar el stop loss, pero bueno, vamos a ver si empieza a entrar un poco más de compra seria, o sobre todo a aguantar un poco el precio, a ver una acumulación en esos 28 dólares y se afianza un poquito más el movimiento, sobre todo por encima de nuestro stop loss, y eventualmente pues bueno, si hacemos esa base sobre base ahí en esos por encima de esos máximos históricos, pues también podamos ver pronto una nueva subida, o bueno, quién sabe, a lo mejor esta semana ya tenemos también ese follow through week, por así decirlo, esa semana de continuación, y bueno, también obviamente eso sería un caso súper bueno. Así que bueno, vamos a ver cómo va cogiendo un poquito de tracción todo esto. LK comentar que hace poquito también publicamos en las redes sociales que habían aumentado los cortos nuevamente. Tenemos 22 millones de acciones, 22.900, o sea, prácticamente 23 millones, subiendo desde los 21 millones, o sea que una revalorización bastante interesante a fecha prácticamente, como vemos aquí, de 31 del 12, o sea, a finales de año existían 23 millones de acciones, estamos en máximos históricos, esta semana nos hemos revalorizado prácticamente 18%, y tenemos además volumen históricamente el más alto desde que la empresa salió a bolsa. Por tanto, pues bueno, también indica un poco que empieza a haber más ojos, empieza a haber, digamos, más interés por cubrir. Tuvimos, como seguramente habréis escuchado, esa ampliación de capital que obviamente supuso mucha más oferta en el flow de la compañía, pero fue súper bien recibida. Tuvimos una revalorización bastante interesante y bueno, finalmente pues bueno, hubo un poquito de rechazo ahí en esos 45
25, seguramente que empecemos a consolidar también en esta zona un poco para hacer la digestión de todo este movimiento que prácticamente ha sido muy rápido. Y bueno, sobre todo también por el volumen que estamos viendo, mucha gente también tomando quizá un poquito de beneficios, así que bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. Lo que sí que es interesante es comentar que parece ser que este movimiento va bastante en serio, pues lo que estamos viendo en mensual, estas tres velas que estamos viendo, que bueno, este mes de enero prácticamente llevamos la mitad del mes, o sea que falta también que se termine desarrollando, pero fijaos cómo tenemos prácticamente el mismo, casi el mismo volumen, un poquito menos, pero el mismo volumen que diciembre y noviembre, y como digo, pues estamos a día 12, o sea que tenemos aún bastante mes por delante, más de la mitad, pero sin embargo ya tenemos ya que este mes seguramente que vamos a terminar con mucho volumen y eso indica pues seguramente que hay bastante interés comprador, ¿no? Entonces podemos empezar a tener bastantes subidas, bueno, pues prácticamente además como estamos viendo la media está súper, digamos, como poniéndose muy vertical y bueno, eso indica dos cosas. La primera es que se puede producir, digamos, un movimiento ya de short squeeze un poquito más en serio y también puede ser que, bueno, pues obviamente eso de alguna manera en algún momento de esta subida, como diría, provoque un poquito más de euforia y lo segundo que puede significar también es que, bueno, pues haya una reversión obviamente a esta media, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque si vemos que se produce esta euforia, se produce, digamos, este short squeeze, pues si bien hay mucha gente en corto y puede seguir subiendo bastante más, sobre todo si tenemos una posición grande puede ser interesante empezar a vender un poquito porque a tomar esos beneficios, ¿no? Al final, cuando tenemos una idea muy buena, cuando tenemos muy buenos fundamentales, cuando tenemos muy buen técnico, cuando estamos en el timing correcto y tenemos incluso mucha gente en corto, pues al final uno piensa que esto puede subir para siempre, pero la realidad es que a pesar de que eso puede producirse, también puede producirse que pues en ese camino de la subida pues se pega un revés y al final pues ibas ganando un montón y tienes un recorte en la rentabilidad, incluso a lo mejor te puede saltar algún stop loss, etcétera. Entonces siempre cuando estamos viendo ya señales que empiezan, digamos, a alertarte de, oye, quizá empezamos a entrar en un patrón de euforia, a pesar de todas las condiciones súper buenas, lo que hay que entender es que cuando hay un exceso, digamos, de rentabilidad, sobre todo en poquito tiempo, y hay como una especie de exageración, lo que indica es que un movimiento contrario, es decir, un movimiento de reversión está muy cerquita o puede estar muy cerquita, por tanto, no es mala idea recoger un poquito de beneficios, vender, digamos, en una parte alta de ese rango y decir, oye, pues mira, genial, me he quitado una porción de la posición que llevaba. Y esto siempre me hace tener una mentalidad de ganador, porque al final esto es súper importante en la bolsa y esta mentalidad de ganador, por así decirlo, digamos, viene porque si el valor sigue subiendo, dices, oye, genial, porque aún tengo una posición que sigo, digamos, disfrutando, ¿no?, de esas ganancias, pero si el valor empieza a bajar, pues dices, genial también, porque ya he vendido una posición en ese punto, ¿no? Lo que el mercado me estaba indicando que era un punto muy alto y que podía haber una reversión, yo ya he vendido, he tomado un poco de beneficios y bueno, pues si cae el valor, pues genial, porque me he quitado una posición y bueno, sí que es verdad que tengo esa posición que voy perdiendo rentabilidad, ¿no? Voy de la que iba ganando, pero como digo, tengo esa satisfacción por haber vendido ya un poquito, ¿no? Entonces, siempre que vendamos un poquito hacia el alza no pasa nada, aunque sea vender una posición algo, digamos, significativo, algo simbólico, siempre te va, digamos, venir bien mentalmente, ¿no? Como trader, ¿no? Sobre todo pues eso, para tener esa sensación de, bueno, voy recogiendo un poco de beneficios. Sobre todo cuando digo, esta mentalidad viene muy bien cuando estamos en esa fase de euforia, ¿no? Empezar a pensar un poco así. Así que a pesar de que ese 18% pueda indicar que, ostras, qué bien, que lo es obviamente, genial, también yo ya empiezo a pensar, me voy preparando para tocar freno quizá, ¿no? Es decir, me voy preparando para vender quizá una pequeña posición. Vamos a ver cómo se va desarrollando esta semana.
Si tenemos esta semana también mucha fuerza, mucho price action, mucho volumen, pues sobre todo con gaps entre día y día, ¿no? O sea, abre con apertura alcista y con apertura de hueco alcista, digamos, y continuación y demás, y de repente se revaloriza un 10 o un 15% en la primera media hora o incluso menos de mercado, ahí es cuando estoy pensando ya de rebajar un poquito de marchas, ¿vale? Porque eso es un movimiento que no es lo normal. Bueno, por último, Roku, la famosa Roku, que ya es legendaria en la cartera de Visionarios, 6.62 abajo, y bueno, seguimos ahí, además que lo comenté hace un montón ya, fijaos, este movimiento, así, y luego comenté que eso, que probablemente íbamos a estar muchas semanas un poco consolidando en esta zona, y básicamente lo que está haciendo es eso, encontrar su punto de equilibrio, probablemente en estos $140, por tanto no nos preocupamos si la semana... fijaos, si es que además que lo vamos a ver claro. Si vemos lo que ha ido haciendo, pues fijaos, un 10% abajo, luego un 8% abajo, luego la semana siguiente un 3%, luego la otra un 2%, un menos 1,44%. O sea, tenemos mucha volatilidad, pero en realidad no nos estamos moviendo mucho de esta zona de aquí, que es lo que importa, ¿vale? O sea, que lo que quiero decir es que es un movimiento, aunque veamos ese 6, ¿no? Que puede ser un montón para una semana, que lo es, en realidad, pues lo importante es que estamos haciendo la digestión de este movimiento, de este bigger picture, y bueno, pues lo que tenemos aquí es una consolidación que una vez que se termine de realizar, pues eventualmente tirará otra vez para máximo histórico. ¿Por qué digo tirará máximo histórico? Porque la tendencia es esa, más que nada es lo que me está marcando. Si yo tengo una subida, luego tengo una consolidación, lo normal es que tenga otra vez otra subida, ¿vale? Como hemos marcado antes en los índices y demás. Es lo que hace la bolsa. La bolsa está diseñada para dos cosas, para quitarte el dinero y para subir, ¿vale? Eso es para lo que está diseñado la bolsa. Así que obviamente lo que hay que hacer es cómo, digamos, pivotamos digamos, hacia el lado de la bolsa está diseñada para subir, ¿no? Entonces ahí yo como puedo subirme también al carro y ganar dinero, ¿no? Pero si no sé lo que estoy haciendo, seguramente que voy a pivotar hacia el otro lado de la bolsa me está quitando el dinero. Así que bueno, esto es lo que tenemos en la cartera de Visionarios para esta semana, eso es un poco lo que ha pasado, y vamos a comentar Sprout Social, que es la empresa que acabo de descubrir. Bueno, ya la habíamos visto en el foro que la habían publicado creo que hace unas 6 semanas, uno de los visionarios, porque iba a salir a bolsa, y bueno, tras las primeras semanas de cotización, pues bueno, me ha parecido bastante interesante este IPO base que estamos viendo, una empresa de $700 millones, y bueno, está a punto de romper a máximos históricos. Fijaos que, bueno, a pesar de que es una empresa pequeñita, bueno, tiene, digamos, los parámetros que vamos buscando para esa liquidez quizá necesaria. Hay que tener obviamente cuidado porque puede ser que pues en el momento de ruptura no tengamos ese volumen y haya un poquito de slipaje, un poquito de iliquidez, por así decirlo, pero bueno, en los momentos en los cuales ha habido una subida fuerte, como este día, por ejemplo, pues al final tuvimos un millón y pico de acciones tradeadas, o sea que bueno, teníamos un poco el volumen que hacía falta para entrar sin problemas, y bueno, lo que estamos también esperando obviamente es que en esa rotura máximos pues también aparezca ese volumen. Lo que me ha gustado mucho es que esta semana que acaba de terminar, pues bueno, hemos hecho prácticamente 2.800.000, y bueno, pues segunda semana de volumen en cuanto bueno, al histórico de lo que va haciendo esta empresa desde que salió a bolsa. Obviamente el IPO es un día o es una semana de bastante volumen porque es cuando sale a bolsa, por tanto no contaría, o sea que incluso podríamos decir que es la semana que más volumen ha hecho desde la salida. Y bueno, comentar que esta empresa, voy a cerrar esto, esta empresa, básicamente Sprout Social, lo que hace es una plataforma, son digamos un servicio que lo que te hace es mejorar, digamos, cómo estás gestionando, cómo estás manejando las redes sociales en tu empresa, ¿no? Entonces, claro, si estamos hablando de una empresa como puede ser, pues estas que trabajan, ¿no? Lo es Subaru, Evernote, Ticketmaster, etcétera, que no estamos hablando de, bueno, pues soy yo que tengo mi cuenta personal de Instagram o de Twitter o lo que sea con mis amigos, sino que estamos hablando de una marca a nivel internacional que tiene
millones de seguidores, pues obviamente la comunicación, sobre todo en redes sociales, es muy importante, y tener esos analytics, tener esos análisis de un poco lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, cómo hablar a un público, cómo hablar a otro público, etcétera, según las edades, según los sexos, según las clases sociales, etcétera. O sea, dependiendo obviamente de tu empresa, pues básicamente lo que hacen esta empresa es, digamos, ayudarte con todo esto, ¿no? Tú conectas las redes sociales a esta plataforma y te van dando esa información, y obviamente esto es muy innovador, esto es algo que no existía quizá hace 10 años, pero obviamente es una empresa que ahora está aportando muchísimo valor a la sociedad, sobre todo a la parte empresarial de la sociedad, y obviamente esto es algo visionario, eso es algo que siempre nos gusta a nosotros, porque prácticamente ¿cuántas empresas habrá como esta que estén cotizando en bolsa? Muy poquitas seguramente, y esto es lo que hace que sea un market leader. Tenemos una facturación interesante que ha llegado incluso a triple dígito, ahora estamos en torno a los 30% de facturación. No estamos ganando aún dinero porque seguramente están centrando mucho en facturar, en expandirse, pero sí tenemos algo muy interesante, que es que este 2020 van a pasar de perder 1,48 el año pasado a 0,65, por tanto están reduciendo costes, están empezando a ser más eficientes, están, digamos, aumentando el margen que tienen como empresa, y obviamente, tenemos la idea, que sabemos que, como digo, muy interesante, porque están ayudando, están ofreciendo un servicio que a todas las empresas, porque claro, esto es algo que es totalmente nuevo, como decía antes, estamos en pañales probablemente con el tema de las redes sociales, ¿no? Comparado a lo que será en el futuro. Por tanto, esta empresa, fijaos, ahora vale 700 millones. ¿Qué pasa si esta empresa empieza a hacerlo tan bien como estamos viendo en la facturación, empieza a facturar más y más y más y más y más cada vez, y se convierte en el líder indispensable para estas empresas para poder hacer su estrategia de comunicación mucho más eficientemente? Pues obviamente que esta empresa, que en el futuro puede valer 5 o 10 veces más, ¿no? Digamos, en X años. No podemos ni siquiera un año ni un time frame, pero a lo que me refiero es que ¿tienen la capacidad de ser una super empresa en el futuro? Obviamente sí. ¿Por qué? Porque están en un timing correcto, el mundo necesita este tipo de empresas, hay una necesidad, ellos la están cubriendo, están ayudando, están facturando, están ejecutando esa idea y están siendo capaces de ganar dinero. Poco a poco irán ganando más, porque lo estamos viendo en esta regresión, de que cada vez son capaces de ser más rentables, de tener más beneficios, de tener ese margen que va aumentando. Y técnicamente, que es la confirmación, digamos, última que nos hace falta, es, interesante, porque al final los institucionales también están viendo esto que está pasando. Si esta semana ha subido 9,35 con volumen histórico en semanal, hay gente que está comprando esta empresa, ¿vale? O sea, si se ha revalorizado 70 millones de dólares prácticamente esta empresa, es porque obviamente hay gente que está metiendo dinero, porque también están viendo lo que estamos viendo nosotros y quieren participar en este valor. Si está cerca de máximos históricos, también indica que probablemente quiere romper esos máximos históricos, y lo va a hacer inminentemente. Y por eso esta semana entra este valor en cartera. Fijaos el proceso de selección desde la concepción de la idea de inversión hasta que se materializa en nuestra cartera de visionario, ¿no? Tenemos la idea, tenemos los fundamentales, tenemos los técnicos, y esto es algo que yo lo puedo hacer prácticamente en ver lo que hace la empresa. ¡Pum! Encuentro esta empresa con mis filtros, leo de qué va, miro los fundamentales, miro técnicos, y ya sé que es una empresa con mucha probabilidad de éxito de hacerme ganar dinero, y eso es lo único que necesito ver. Obviamente después voy investigando un poquito más de cosas, pero a priori me está gustando muchísimo, así que bueno, vamos a ver si esta semana se revaloriza con price action, con volumen, y empezamos a ver esto cómo empieza a tirar, ¿no? Tiene, este tipo de patrones tan ceñidos abajo, y de repente empieza a entrar mucho volumen, y sobre todo con una vela fuerte, me encantan, porque ya lo he visto muchas veces, y tiene mucha probabilidad de que empiece a hacer algo interesante, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo se va gestando todo esto. Vamos a ver si esta semana tenemos entrada en SPT.
Ojalá que sí, porque como digo, tiene muy buena pinta, pero bueno, si no, o si da entrada y luego salta stop loss, tampoco pasa nada porque hay 50.000 millones de empresas, por así decirlo, ¿no? Es un número al azar, pero hay muchísimas empresas que están haciéndolo bien cada día, hay muchísimas empresas que están saliendo cada día a bolsa y eventualmente, sobre todo, como hemos comentado en este año, seguramente que eventualmente iremos teniendo más y más empresas que van entrando en la cartera Visionarios también con muy buenas perspectivas y seguramente que pues eso, nos hagan ganar dinero, ¿vale? Así que nada, espero que te haya gustado mucho el informe semanal, que haya sido educativo, que hayas aprendido algo, que hayas, digamos, entendido la importancia de invertir en bolsa y sobre todo que tengas ese impulso de tomar por fin la iniciativa y tomar sobre todo, digamos, los pasos necesarios para que empieces a invertir si no lo estás haciendo y si lo estás haciendo ya, pues bueno, seguramente que también has aprendido un montón de cosas. Así que nada, nos veremos en el próximo informe semanal. Un saludo.